Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es hablar de todas las partes que conforman al Señor, todas las partes que llenan al Señor. Si es que nosotros pudiésemos hablar de la plenitud de Dios. Me parece un tema supremamente importante porque cuando nosotros conocemos la plenitud de Dios o las diferentes áreas de Dios, eso nos permite a nosotros relacionarnos con Dios adecuadamente. Nosotros necesitamos conocer nuestra plenitud y conocer la plenitud de Dios y de esa manera relacionarnos. Porque espíritu con espíritu, alma con alma, cuerpo con verbo de Dios. De eso se trata. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Y como ya saben, si esto les es de bendición, compártalo con alguien más. Vamos entonces a ver algunos apartes de las escrituras donde hablan de la plenitud y de la plenitud de Dios y la plenitud de Cristo. Entonces en Efesios capítulo 1, verso 23 la palabra dice, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la escritura nos está hablando aquí de esa plenitud de Dios que llena todo en todo. Así que Él está dentro de nosotros, está fuera de nosotros, está en todo el universo está en Él. Así que Él lo llena todo en todo. En Efesios capítulo 3, verso 19, la palabra nos dice que conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Así que hay una plenitud de Dios y la idea es que cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su amor, nosotros podemos ser llenos de esa plenitud de Dios. ¿Y qué importante es eso? Nosotros no nos podemos conformar solamente con decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del alma de Dios, necesitamos que nuestro corazón sea lleno del corazón de Dios y que nosotros podamos estar en Dios y Dios pueda estar en nosotros. En Efesios capítulo 4, verso 13, la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observe eso. Dice la escritura que en el Señor Jesucristo habitaba la plenitud de la deidad de Dios, la plenitud de Dios. Y entonces si nosotros vamos a buscar llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quiere decir que nosotros estamos buscando llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. En el primer libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8, dice la palabra, está hablando de la plenitud de vida en Cristo. Es decir, eso es lo que estamos buscando. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo, nosotros entonces con eso estamos conociendo la plenitud de Dios. Al conocer la plenitud de Dios, la idea es que nosotros podamos tener una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, por eso Colosenses en el capítulo 2:8 habla de la plenitud de vida en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es importante. Estamos viendo unos tiempos donde cualquier cantidad de filosofías y lo peor es la revueltura de cosas. Es decir, estamos trayendo otras filosofías dentro del contexto del conocimiento de Dios y eso no va. Nosotros tenemos que separar el grano de la paja y dejar solamente el grano, no nos conformemos con la paja, nosotros necesitamos ver la esencia, aquí la esencia está en Cristo. Por eso, continuando en el siguiente versículo de este libro de Colosenses capítulo 2, en el verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que por eso necesitamos conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Mateo 28, verso 19, pues nos habla claramente de estas tres partes, diciendo, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la plenitud de Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es quién es el Padre y qué es el Padre exactamente. Porque el Padre, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a todo el marco completo de las Escrituras, el Padre es el alma de Dios. ¿Y qué es el alma? El alma es la mente con pensamientos, las emociones con sentimientos y la voluntad con deseos. Por eso siempre se habla de la voluntad del Padre. Así que, porque se trata del alma de Dios. Así que empezamos a mirar algunos apartes porque algunas personas pueden decir, el alma de Dios, ¿de dónde saca esto que el alma de Dios? Pues miremos lo que dice Levítico 26:11. Porque Levítico 26:11 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Está hablando Dios, está diciendo que su alma puede abominarlos. Y aún en el 26:30 de Levítico dice, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Así que aquí hay dos acciones, dos verbos del alma. Uno es no os abominará y en el otro es os abominará. Así que acuérdese que la palabra
como que rechaza, como que completamente están sucios, como que algo que es abominable es algo que está sucio, en lo cual el Señor no puede tocar, no puede, Él es santo, santo, santo. En 1 Samuel capítulo 2, verso 35, la palabra está hablando acerca de Samuel, cuando le estaba hablando del ministerio de Samuel, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y qué bonita esta porción, porque no solamente está diciendo que Dios tiene un alma, sino que tiene un corazón. Y acuérdense que el corazón es el centro del alma. Así que es el centro de lo que piensa Dios, de lo que siente Dios y de lo que desea Dios. Nosotros tenemos que llegar allí. Tener la plenitud de Dios es que nosotros queramos tener el alma de Dios en nuestra alma, tener el Espíritu de Dios en nuestro espíritu y que nosotros podamos estar en Cristo y Cristo en nosotros, y de esa manera nosotros podemos vivir la plenitud de Dios. En el libro de Job, capítulo 23, verso 13, dice la palabra, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Está diciendo Job acerca de Dios. Su alma deseó y hizo. Bueno, su alma deseó porque su alma tiene una de las partes del alma, la voluntad, y la voluntad trabaja con los deseos. Así que cuando Dios desea algo, Él sencillamente lo hace. En el libro de Salmos, en el capítulo 11, en el verso 5, dice la palabra, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ese es un sentimiento, de aborrecer es como escogencia. Yo decido por esto y quito esto otro. En el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 9, dice la palabra, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Entonces, claro que el Señor, eso es un sentimiento. Y entonces, acuérdense que el alma, mente, emociones y sentimientos. Así que está diciendo que el alma de Dios se vengará por ese tipo de cosas. En Jeremías 14, 19 dice la palabra, está el pueblo hablando con el Señor y le está diciendo, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Entonces ellos están haciéndole la pregunta porque ellos tienen conciencia de eso. ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Entonces les había llegado, no sé, la reprensión y la disciplina. Ellos estaban pensando que era una cuestión de aborrecimiento y posiblemente sí. Si ellos pecan, Dios va a tener que escoger otra cosa, porque la idea es que nosotros hagamos y vivamos en la armonía con Dios. En Ezequiel capítulo 23, verso 18 dice la palabra, así hizo patente sus fornicaciones, hablando de Israel, no, perdón, de Judá, está hablando de Israel. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, hablando de Judá, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. ¿De cuál su hermana? De Israel. Entonces, hablando como el alma de Dios se hastió de Judá y de Israel por sus pecados. En Ezequiel 23, 22 la palabra dice, por tanto a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma. Entonces, en este caso se trata del alma de esta nación, no es precisamente del alma de Dios. En Zacarías 11:8 dice la palabra, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces está diciendo, ¿cómo son las acciones del alma de nosotros y las acciones del alma de Dios con nosotros? Así que el alma de Dios, es importante que nosotros busquemos tener una comunión especial con el alma de Dios, es decir, con el Padre. En Hebreos capítulo 10, verso 38 dice más, el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Bueno, entonces está esa plenitud y en esa plenitud entonces está primero el alma o Padre, el Padre eterno o alma de Dios. La segunda parte de esta plenitud es el Espíritu Santo. Y algunas personas dirán, bueno, pero Espíritu Santo solamente se habla en el Nuevo Testamento. No, por supuesto que no. Se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Usted ve, por ejemplo, en Salmo 55, verso 11, dice la palabra, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En Isaías 63, 10 más, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Así que el Espíritu Santo se puede volver enemigo nuestro y pelear contra nosotros si nosotros somos rebeldes, o por el contrario, vivir con nosotros y estar, no sé, podemos estar nosotros en la sintonía del Espíritu Santo. En Isaías 63,
capítulo 63, verso 11 dice la palabra: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Así que qué bueno que nosotros podamos reconocer aquí la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, y del alma de Dios en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, a través de hablar de la voluntad de Dios, de la mente de Dios, de los sentimientos de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 18, pues la palabra nos está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice que fue por obra del Espíritu Santo. Y nosotros podemos encontrar muchas porciones de las Escrituras que nos hablan acerca del Espíritu Santo, del obrar del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la tercera parte, que es el verbo de Dios o hijo de Dios. Entonces, Dios está conformado por el verbo de Dios. Esa expresión verbo de Dios también es palabra de Dios. Es como, es verbo de Dios, palabra de Dios. Y nosotros lo vemos a través de las Escrituras en varios apartes. Podemos ver cómo se manifiesta, cómo se presenta, cómo se da a conocer. Es la parte que se puede hacer visible de Dios. Por eso en algunas escrituras nosotros vemos que vio las espaldas de Dios, estuvo cara a cara con Dios, se presentó el ángel de Jehová, el sacerdote de Melquisedec, y cada vez que nosotros vemos esas teofanías, esas apariciones de Dios, algo que tiene una relación directa con los hombres y los hombres lo pueden ver, pues nosotros lo que estamos viendo allí es el verbo de Dios. Y ya nosotros conocemos esa porción bellísima, bellísima del libro de Juan, donde dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí nos da, y eso se parece mucho y tiene mucho que ver cuando nosotros vemos el principio de la creación, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y esto era en el principio. Y después el Señor llama a la luz y separa la luz de las tinieblas. Bueno, muy parecido en esta parte. Y la verdad es que en Él todas las cosas son, están y subsisten. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También nosotros vemos en el libro de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 19:13 vemos: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces allí vemos desde el principio hasta el final. En el principio vemos esa palabra y empezar a crearse todas las cosas, la manifestación de esa palabra que es la voluntad del Padre expresada. Y una vez que se expresa la voluntad, el deseo, y se hace. Esa es la plenitud de Dios. Y nosotros necesitamos conocer la plenitud de Dios, porque conocer la plenitud de Dios es decir, Dios tiene tres partes y nos hizo a nosotros también con tres partes. Él tiene un alma, el Padre eterno. Él tiene un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, y Él tiene un verbo de Dios, este eterno verbo de Dios. Y nosotros tenemos un alma, que es como una gotita del alma de Dios que nos ha regalado. Nosotros tenemos un espíritu que es una gotica del Espíritu Santo que nos ha dado. Y nosotros tenemos un cuerpo que es una gotica del verbo de Dios que ha sido dado a nuestras vidas. Ahora, estar, como decía la Escritura, llenos de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud, es que nosotros podamos permitir que el alma de Dios venga a nuestra alma, el Espíritu de Dios venga a nuestro espíritu, y nosotros poder ser llenos de ese hermoso verbo de Dios del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua. Qué importante es todo esto. Ahora, nosotros necesitamos conocer plenamente el alma de Dios, qué es lo que dicen las Escrituras, ir profundo en lo que dicen las Escrituras acerca del alma de Dios. Conocer plenamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la dimensión de la plenitud del Espíritu Santo son los 7 Espíritus de Dios. Y conocer plenamente al Verbo de Dios o al Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, que la plenitud de Él es tener en Él al alma y al Espíritu de Dios. Esa es la plenitud de Dios con la cual nosotros tenemos no solamente que conocer, sino relacionarnos correctamente. Bueno, espero que este video haya sido bendición para su vida. Si lo fue, por favor no olvide
Dele like al video, compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.